¿Quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Nosotros. Fíjese que durante la pausa platicábamos acerca del término Kyrios, que se usa en griego para definir a Jesús en el vientre de María, que significa Dios, Señor. Y comentábamos el padre y yo el término latino Dominus. Dominus, que significa el que domina, el que manda, el que dirige, en el sentido no de la arbitrariedad de tener poder para aplastar, sino en el sentido de el que tiene el poder y la autoridad sobre todos los demás. Y ese se aplica totalmente y únicamente a Dios nuestro Señor. Así es. Pues, ¿cómo no iba a saltar en el seno de Isabel Juan cuando delante de él, apenas siendo una célula pequeñísima, ya estaba el dueño, señor y creador de todo el universo? Por supuesto, porque esa ha sido la doctrina que nosotros siempre hemos conocido, ¿no? Que desde el momento de la concepción de una mujer, la persona ya existe, ¿verdad? En desarrollo, pero ya existe un ser ahí. Y en María es el alma humana y el verbo divino unidos, y formándose la persona de Jesucristo, el Señor. Así es. Tenemos una pregunta de Nadia Villa, de San Pedro de la Cueva. Nos dice, ¿por qué la Iglesia dice que María no tuvo pecado? Porque por los méritos de Jesucristo fue concebida desde el principio, desde su origen, inmaculada, sin mancha, sin pecado, y esto por los méritos de su Hijo Jesucristo. Por eso el ángel la saluda llena de gracia, que dice, no hay pecado, pues ¿cómo? Entonces el mismo ángel declara lo que Dios ha dispuesto sobre ella. No existe el pecado, no existe la mancha. Es que purísima tenía que ser aquella que diera de su vida, de su ser, de su carne, de su sangre, de sus huesos humanos, a la persona divina de Jesucristo. Sí. Padre, mire, usted y yo platicábamos hace un momento, me decía el padre, cuando uno le tiene cariño, cuando uno ama a alguien, le es muy fácil aceptar las virtudes y las cualidades de la persona amada. Pero cuando uno no ama a alguien, le es difícil encontrarle cualidades a esa persona. Usted y yo amamos a la Santísima Virgen y creemos todo esto, pero ¿qué tal si a alguno de nuestros televidentes se le cruza el pensamiento en la cabeza y dice, bueno, no tenía pecado cuando fue concebida y cuando parió a Jesús, pero ¿y si después cometió? No, hay un dogma. Así es. Ineffabilissimus Deus, ¿verdad? De 1854, del Papa Pío IX o nono, que declaró la Inmaculada Concepción de la Virgen. Es un dogma, o sea, es una verdad declarada, definida y puesta en la doctrina católica. Nadie que se llame católico puede negar o dudar o rechazar una de estas verdades. Entre ellas esta, la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿verdad? Bueno, y fíjese, Claudia de Magdalena de Quino, no sé si la conocerá, usted estuvo allí, nos dice, bueno, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad declarada o definida por la Iglesia sobre la doctrina, de la cual no se puede dudar. Se tiene que aceptar con fe totalmente y humildad de parte del cristiano católico. ¿Por qué? Porque cuando el Papa declara una verdad de fe, de costumbres en la Iglesia, es infalible, o sea, no se equivoca, ¿verdad? Está asistido por el Espíritu Santo, esa es nuestra fe. Entonces, una declaración de un Papa en el tiempo que haya sido, ya vimos que los dogmas de María han sido declarados desde el 649, ¿no? Claro. Entonces, cuando una autoridad suprema de la Iglesia, que es el Papa, representante visible de Cristo en la tierra, declara una verdad, ya nadie la puede poner en duda, ni la puede rechazar.
se pone en peligro de perder la comunión con la iglesia. Claro. Además, creemos que el Santo Padre, el Papa, está asistido por la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo y ejerce su magisterio, que es vinculante. Es decir, hay que aceptarlo con obediencia de la fe. Cuando lo ejerce ex cátedra, él solo, pues, proclamando un documento, haciéndolo público, o cuando lo hace junto con los obispos católicos. Fíjense, nos preguntan a propósito de los dogmas, ¿por qué la Iglesia dice que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma? Es Carolina Juárez, del poblado Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo. También está declarado por el Papa Pío XII, Sí, en 1950, la asunción de la Santísima Virgen. Y el Papa hizo una encuesta mundial con todos los obispos que a su vez, ¿verdad?, sondearon la catolicidad, sus pueblos, sus diócesis, y es una verdad que se ha creído y se ha aceptado de toda la historia de la Iglesia. Y no sé si tú conocerás, y me imagino que sí, en la Tierra Santa hay un lugar, una basílica, ajá, que se llama el Tránsito de María. Sí. Está una imagen de la Virgen, ¿verdad?, dormida. Pero la verdad que nosotros creemos es que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. He allí porque es inmaculada, tenía que ser santa, pura, y Dios no iba a permitir que su cuerpo conociera la corrupción del sepulcro. Además es una verdad bíblica que Así la corrupción es consecuencia del pecado. Del pecado. Y si María no la No tuvo, tenía pecado. no pudo Así es. conocer la corrupción del sepulcro. Bueno, dejo una pregunta pendiente para regresando a la pausa. Nos preguntan de Villahermosa, pero en Tabasco. ¿Por qué se reza el rosario si no está en la Biblia? Con eso regresamos. El ángel vino de los cielos y en María le anunció el gran misterio de Dios hombre que